¿Qué es el sentido común y el pensamiento crítico? ¿Qué son y para qué sirven? Sin duda, ambos son un conjunto de premisas esenciales que se utilizan en la filosofía, pero también son un método que despierta la mente y herramientas que nos ayudan a evolucionar como sociedad, porque sin estas lógicas no habría descubrimiento alguno, no habría avances ni nuevos escritores que expandan el conocimiento. Bienvenido a Ruta Sur, un canal de reflexión. Aquí te comparto algunas reflexiones que podrían ayudarte a comprender mejor este tema, en caso de que aún no lo hayas hecho. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero ¿qué es en realidad? Sin duda, es la capacidad de percibir lo evidente, de aprender a tomar decisiones prácticas sin necesidad de ser un genio. Sin embargo, hoy vivimos en un mundo donde lo evidente se cuestiona y lo absurdo se aplaude. También es importante observar que hay una gran diferencia entre pensar y repetir lo que otros dicen. Pensar es un verbo y es reflexionar. Algunas personas creen que piensan y defienden sus ideas sin importarles nada, pero en realidad solo están repitiendo ideas ajenas sin haberlas sometido a juicio. ¿Por qué no es lo mismo pensar que repetir lo que otros dicen? Pensar es un arte que pocos practican, porque exige esfuerzo, porque implica cuestionarse incluso a nosotros mismos. La mayoría de la gente ya no piensa, solo repite frases heredadas o ideas de moda. Es que todo lo hacen, es que así es que siempre ha sido así. Esas frases son palabras de quien ha renunciado a su criterio, pero sin darse cuenta. Pensar no es copiar, sino detenerse y pensar: ¿esto tiene sentido? ¿Esto es verdad para mí? No es bueno creer sin cuestionar. Creemos en muchas cosas, en la escuela, en el gobierno, en la religión, en la ciencia, pero no aprendimos a cuestionar, y eso es peligroso, porque una mente que cree sin dudar es una mente que puede ser manipulada con facilidad. Cuestionar no significa rechazar todo, significa examinar, observar y analizar. Una creencia sin crítica es como una casa sin cimientos, se derrumba con el primer viento. La educación tradicional apaga el pensamiento crítico. Desde pequeños en la escuela se nos ha enseñado a memorizar, no a pensar. Se premia al que repite bien, no al que pregunta mejor. El pensamiento crítico no encaja en un sistema que necesita obediencia, porque el alumno que cuestiona incomoda, el que propone interrumpe. Por eso algunas veces caminamos por la vida como robots, con miedo a dudar y con miedo a decir: esto no me convence. La escuela nos prepara para seguir instrucciones, no para crear nuevas formas de vivir. Con relación al conocimiento, saber mucho no es igual a entender. Vivimos en la era de la información, pero no necesariamente en la era del entendimiento. Podemos tener 1000 datos en la cabeza, pero si no sabemos aplicarlos a la vida no sirven de nada. Conocer no es lo mismo que comprender, y comprender requiere tiempo, experiencia y sencillez. Es fácil citar a filósofos. Lo difícil es vivir como uno de ellos. La verdadera sabiduría no se ve en lo que se dice, se ve en cómo se vive a través de nuestros actos y decisiones de todos los días y hasta el día de nuestra muerte. Todos buscamos tener la razón en lugar de buscar la verdad. En una discusión, ¿cuántas veces cambiamos de opinión? Muy pocas, porque la mayoría no queremos aprender. Solo queremos defender nuestra postura aunque no tenga sentido. Y el problema es que buscamos tener razón en vez de buscar en tener la verdad. Una mente sabia prefiere reconocer su error antes que seguir defendiendo una mentira. Pero eso requiere sabiduría. Con algunas personas dudamos hasta para opinar, solo por pensar diferente. ¿Por qué lo diferente a algunos les molesta? A la sociedad no le gusta escuchar lo que es diferente. Les gusta lo conocido, lo que no incomoda.
Por eso, muchos que piensan distinto les molesta y son atacados o ignorados, porque pensar diferente es un acto de rebeldía y lo nuevo, aunque tenga sentido, no lo aceptamos, porque rompe estructuras, porque cuestiona la comodidad. Pero lo curioso es que las grandes ideas de la historia siempre empezaron con alguien que se atrevió a pensar diferente. Así que, si sientes que no encajas, quizás no estás mal, quizás solo has despertado. Para empezar este análisis y darle más coherencia a esta reflexión, me valdré de una charla que tuvo un periodista y un político. Empezó el periodista diciendo: ¿qué podemos hacer para que la educación tenga mejores resultados en el mundo de hoy? ¿Cómo logramos que los jóvenes sean mejores personas, más productivas y capaces de ser felices? Enseguida tomó la palabra el político y dijo: vayamos directamente al tema principal. Hay una propuesta que proviene de los maestros que a mí, en lo personal, me parece negativa. Me refiero a eso que llaman el pensamiento crítico, como si lo más importante fuera estar atentos a las trampas de la sociedad, como si no hubiera cosa más importante que analizar y criticar al sistema, señalando todos sus defectos. Yo propongo otra cosa, dijo el político. Creo que lo más importante es que los maestros aprendan a desarrollar el entusiasmo de sus alumnos, pero no a través del pensamiento crítico, sino despertando en ellos el deseo de amar lo que vayan a hacer en la vida. Insistió en que hay quienes creen que practicar el pensamiento crítico es sinónimo de inteligencia, y concluyó diciendo: esa es una equivocación que le hace daño al país. Escuchar esta charla me dejó pensando. Me vienen a la mente ideas contrarias a esa postura, con la que precisamente inicié este análisis. Tal vez en los distintos países existen criterios diferentes sobre qué es y qué no es el pensamiento crítico y el sentido común. Desde mis simples lógicas entiendo que estos dos términos también podríamos llamarlos premisas, y todo aquel que ama el conocimiento practica la filosofía, porque la filosofía se desarrolla a través de diferentes premisas. Algunas existen desde hace siglos y otras las podemos inventar nosotros mismos. Por ejemplo, don Miguel Ruiz, autor del libro Los Cuatro Acuerdos, creó una premisa muy interesante sobre nuestras distorsiones al comunicarnos. Su premisa dice: sé escéptico, pero aprende a escuchar. No me creas a mí ni te creas a ti, porque en realidad el único que se engaña a sí mismo es uno mismo. Con eso nos explica algo muy poderoso, que todos los seres humanos hablamos de todas las cosas como si fueran verdades absolutas, sin serlo, y actuamos como si fuéramos expertos en todo, pero también sin realmente serlo. Si no existiera la deshonestidad y si no existieran las mentiras ni la manipulación, todo estaría bien. Pero todos sabemos que no es así, pues el mundo se mueve por conveniencias. Quiero decir que lo que produce ganancias se hace y lo que produce pérdidas se evita, sin importar quién se perjudique. En este momento me viene a la mente que alguien dijo un día que a todos los seres humanos nos mueven las mismas lógicas de tener más ganancias y menos pérdidas en la vida, y de buscar más placer y menos sufrimiento. A veces en algún momento de nuestra vida no nos damos cuenta de algo. Es que los seres humanos en cada país tenemos un enemigo invisible, uno que manipula silenciosamente a una parte de la población. Es como un cáncer o como una parte tóxica dentro de nuestro sistema social. Existen mecanismos de desinformación y manipulación que operan desde quienes controlan la información que consumimos. Los medios oficiales, con una persistencia indefinida, crean una realidad distorsionada que condiciona la opinión de millones de personas, aunque a veces algunos no somos conscientes de ello. Y esto no es algo nuevo. Tuve la suerte de ser informado de este fenómeno desde muy joven, de que siempre ha existido una campaña de desinformación silenciosa pero constante. Son los mismos mecanismos que de un país a otro manipulan nuestra opinión y con la insistencia de sus noticias nos dicen qué creer y qué no creer. Así, poco a poco,
nuestra opinión deja de ser nuestra y terminamos defendiendo ideas que incluso van en contra de nuestros propios intereses. Por ejemplo, yo, para hacer mis razonamientos y expresar mis puntos de vista, me baso en dos premisas muy importantes. La primera es, no hay verdades absolutas, y la segunda es que todo acto extremista es negativo. Si usamos estas dos premisas al reflexionar, entenderemos que nunca podremos asegurar que lo que escuchamos en la vida sea totalmente verdadero o completamente falso. Esta es otra premisa que nos puede ayudar a encontrar la verdad, la duda y la fe. Todo ser humano que ama el conocimiento busca las virtudes, y de entre todas las virtudes siempre hemos buscado una en especial, la verdad. Pero para descubrirla necesitamos desarrollar dos cualidades, la duda y la fe. Lo curioso es que estas dos virtudes son contrarias entre sí y aún así tienen el mismo valor en nuestro camino hacia el conocimiento. Pero, aunque aprendamos a utilizarlas, nada nos garantiza que no podamos fallar al decidir cuándo creer y cuándo no creer. La primera virtud es la duda, y su fuerza radica en que nos ayuda a someter a juicio todo lo que aprendemos y todo lo que escuchamos. La duda es como un escudo, pues nos protege de ser víctimas del engaño o de caer en la manipulación. La segunda virtud es la fe, pero no me refiero a la fe religiosa, me refiero a creer incondicionalmente en algo sin someterlo a juicio. En algunos contextos abrazamos la fe, pero en la filosofía y en los razonamientos la duda es la reina, no es la fe. ¿Quiénes son los que sí han utilizado estos pensamientos críticos? Eso es lo que intentaré explicar en esta reflexión. A lo largo de la historia de la humanidad han existido miles de millones de personas. La gran mayoría vivió y murió sin dejar huella en la memoria colectiva. Sin embargo, un número muy reducido logró hacer una aportación destacada que ha beneficiado a todos los seres humanos del mundo. Hablamos de inventores, escritores, grandes músicos y pensadores extraordinarios. Por ejemplo, Sócrates enseñando a cuestionar, Newton revelando las leyes de la física, Gandhi mostrando el poder de la no violencia. O personas más recientes que con la ciencia, la filosofía, el arte o la tecnología han abierto nuevos caminos. Si lo vemos en proporción de las más de 100.000 millones de personas que se estima que han vivido en la historia del mundo, apenas unas decenas de miles han hecho aportaciones que marcaron de verdad a toda la humanidad. Eso significa que menos del 0.01% de todos los seres humanos lograron dejar un legado universal. Es decir, menos de una persona por cada 10.000 ha logrado colocar un pedacito en la construcción del conocimiento y la cultura humana. La cantidad de personas que han hecho aportaciones universales se estima entre 10.000 y 20.000, sumando filósofos, científicos, inventores, líderes espirituales y artistas influyentes. Lo extraordinario de este grupo tan reducido es que, sin excepción, para lograr destacar todos practicaron el sentido común y el pensamiento crítico. No siguieron ciegamente lo que se decía en su tiempo, se atrevieron a observar, a cuestionar, a reflexionar y a darle forma a sus ideas con valentía. Gracias a esa combinación de pensamientos, su legado llegó a cada rincón del planeta. Por ejemplo, en un país de más de 100 millones de habitantes, existen muchos psicólogos y también se han escrito muchos libros, pero nadie ha tenido tanto éxito como un personaje que admiro tanto, y es el más cercano a nuestros tiempos. Es el escritor mexicano Don Miguel Ruiz, autor del libro Los Cuatro Acuerdos. Su obra no es solamente un libro de autoayuda, es un compendio de sabiduría tolteca que ha llegado a millones de lectores en todo el mundo. Lo importante aquí es entender que su éxito no vino solo de su formación como médico cirujano, ni de sus conocimientos psicológicos adquiridos en la universidad. Lo que realmente le permitió dar forma a su mensaje universal fueron precisamente las mismas cualidades que usaron Sócrates, Galileo o Gandhi: el sentido común y el pensamiento crítico. Don Miguel Ruiz se atrevió a cuestionar las creencias heredadas, las de la religión, las de la sociedad y las de la familia.
No aceptó como verdades absolutas los acuerdos impuestos por generaciones anteriores. En cambio, los analizó, los puso a prueba y finalmente propuso otros acuerdos más sanos y liberadores. Así, su obra se convirtió en un puente entre la sabiduría ancestral y el mundo moderno, y logró alcanzar a culturas y a personas de todo el planeta. Esto demuestra que, incluso en épocas recientes, sin sentido común y pensamiento crítico, jamás habría logrado ese impacto mundial. Tal vez habría sido un buen psicólogo más, con una carrera reconocida, sí, pero sin una obra que transformara vidas. Por eso podemos afirmar que el pensamiento crítico no es exclusivo de los grandes científicos ni de los filósofos o inventores de la historia. También está en escritores y guías espirituales del presente, que se atreven a romper moldes y ofrecer nuevas formas de comprender la vida. Los mismos pensamientos críticos que practicaron los grandes genios de la historia fueron los que utilizó Don Miguel Ruiz para crear los 4 acuerdos. Sin esas cualidades jamás habría alcanzado el éxito mundial que logró. Incluso, aunque hubiera sido un excelente psicólogo, se habría quedado como uno más entre tantos. ¿Por qué es necesario el sentido común, la reflexión y el pensamiento crítico? Simplemente porque ese es el método para evolucionar. Sin ese proceso de ideas críticas no existiría evolución alguna. Imagina a un joven que camina por la vida con los ojos abiertos, pero con la mente dormida. No reflexiona, no cuestiona, simplemente repite lo que escucha. Así se hace, así lo hicieron mis padres, así debe ser, porque todo lo dicen. Él cree que está despierto, pero en realidad camina dentro de un gran sueño colectivo. Ese sueño está tejido por miles de voces que repiten las mismas creencias. Nunca llegarás lejos. Confórmate con lo que tienes. No cuestiones lo que te enseñan. Sin el sentido común que le ayude a distinguir lo absurdo de lo razonable, y sin el pensamiento crítico que le ayude a preguntarse: ¿esto realmente es verdad? Este joven queda atrapado en cadenas invisibles, y así su vida no la vive él, la vive el eco de las ideas de otros. En la religión, si nunca practica el pensamiento crítico, creerá ciegamente en todo lo que le dicen, incluso cuando esas creencias contradicen la compasión o la lógica. Puede terminar obedeciendo dogmas sin comprenderlos y vivir con miedo en lugar de vivir con esperanza. En la política, si nunca activa su sentido común, repetirá los discursos de un político como si fueran verdades absolutas. Votará por promesas vacías, confundiendo la propaganda con la realidad sin darse cuenta de que está entregando su libertad a quienes saben manipularlo. En otras palabras, creerá y defenderá los mismos que por décadas nos han robado. Y con relación a la educación, a veces olvidamos que algunos aprendizajes son solo teorías, y algunos jóvenes solo las memorizan y repiten, sin cuestionar lo que estudian. Son como una máquina de datos. Tendrán títulos, pero no sabrán tomar decisiones sabias para su propia vida. Creerán que estar educados es lo mismo que estar preparados, y descubrirán demasiado tarde que no es así. Pero cuando un joven se atreve a practicar el sentido común y el pensamiento crítico, de pronto comprende que no todo lo que la sociedad enseña es correcto. Se da cuenta de que el miedo, el conformismo y la ignorancia son solo humo, y que detrás de esa neblina está su libertad. El pensamiento crítico no es un lujo reservado para los filósofos, más bien es como una lámpara que ilumina el camino de cualquiera que quiera vivir con libertad de pensamiento. El sentido común es el suelo firme que evita que resbalemos en las trampas del engaño y la manipulación. Sin estas virtudes, los jóvenes seguirán siendo víctimas de ese sueño colectivo. Solo con ellas se convierten en dueños de su destino. No hay nada más revolucionario que una mente despierta, una mente que se atreve a observar, a pensar, a sentir lo que otros callan. Si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay una llama que no se ha apagado, una voz que te dice: no todo es como lo dicen, y esa voz, escúchala, porque el mundo necesita menos seguidores y más pensadores.
Suscríbete si quieres seguir este viaje de reflexión, compártelo con alguien que también esté listo para pensar diferente y sobre todo no dejes de cuestionar. Recuerda que pensar no es lo mismo que repetir lo que otros creen. Es atreverse a cuestionar incluso lo que siempre creímos verdadero. Y la duda es someter a juicio todo lo que creemos y escuchamos. Ya para cerrar la plática, me viene a la mente una reflexión sobre diferentes conceptos a observar relacionados a este contexto. Son dos fuerzas muy importantes que observar: la voluntad y el entorno. Esto significa que todo lo que a un hombre le sucede en la totalidad de su vida, ya sea bueno o malo, es el resultado de dos conceptos muy poderosos a observar: la voluntad y el entorno y sus circunstancias sociales. Esto quiere decir que no todo lo que resulte en nuestra vida es el resultado solamente de nuestra voluntad, sino una combinación entre la voluntad y el entorno con sus circunstancias sociales. Y de las diferentes formas de aprendizajes, las más importantes son tres: la primera por imitación, la segunda por reflexión y la tercera por la práctica o experiencia propia. Pero la combinación de las tres formas es la manera más perfecta de aprender y es el método ideal para poder hacer una aportación destacada a la sociedad. También podemos utilizar en nuestras reflexiones algunos proverbios, incluso algunos bíblicos. Por ejemplo, el hombre inteligente ahorra su dinero, el tonto todo lo malgasta, y un hombre necesita valor para cambiar su vida, pero también necesita resignación para aceptar las cosas que no puede cambiar y sabiduría para entender la diferencia. También podemos valernos de la sabiduría expresada en los dichos populares que escuchamos para enriquecer nuestro razonamiento. Esta fue mi reflexión personal sobre qué es el sentido común y el pensamiento crítico y para qué sirve. Lo hice con todo el respeto que merece este tema y con el corazón puesto en cada palabra. Espero que te haya gustado y también espero tus comentarios. Si estás interesado en temas de reflexión, te invito a apoyar mi página, Ruta Sur. En nombre de la amistad dedico estos pensamientos a todos los que me regalaron su tiempo escuchando este video. También a mis hermanos y a mis amigos, especialmente a mis amigos Omar Cristerna, Joel Aros, Fermín Rodríguez, Gil García, Jamín Mendoza y Jesús Paco.